Muy buenas tardes. Antes de dar inicio a esta actividad, les solicitamos mantener silenciado su micrófono. A continuación, los y las invitamos a ver el siguiente video institucional, el cual refleja el quehacer de nuestra casa de estudios. La Universidad de Playa Ancha es una universidad pública, regional, estatal y pluricultural, con una fuerte identidad corporativa y una manifiesta vocación de servicio público, con alto sentido de responsabilidad social y clara valoración de su capital humano. Desarrolla carreras técnicas y profesionales en las áreas de educación, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, arte, salud, ingeniería y humanidades, en sus sedes ubicadas en Valparaíso y San Felipe. Desde su creación en 1948, bajo el nombre de Instituto Pedagógico de Valparaíso, la UPLA ha ido creciendo privilegiando su vocación de servicio, su sentido social y su patrimonio intangible, acumulando tradición y experiencia pedagógica. Actualmente, nuestra universidad se encuentra acreditada institucionalmente por la Comisión Nacional de Acreditación por un periodo de 5 años en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado y vinculación con el medio. Universidad de Playa Ancha. Cambia, crea, construye. La Universidad de Playa Ancha les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia a todas y todos, quienes a esta hora comienzan a conectarse y a seguir en línea esta ceremonia de inauguración del año académico 2021. Saludamos a quienes nos acompañan esta mañana. Señor Patricio Sangüesa Vivanco, rector. Señora Mirta Crobeto Matassi, prorectora. Señor Francisco Espejo Elgueta, médico, psiquiatra y expositor de esta jornada. También saludamos a nuestras autoridades universitarias, vicerrectores, vicerrectoras, decanos, decanas, directores y directores de departamento. También saludamos a las autoridades académicas de otras casas de estudios que hoy nos acompañan. Álvaro Restuccia Núñez, vicerrector de Investigación, Innovación y Posgrado de la Universidad de Antofagasta. Él concurre en representación del rector de esa casa de estudios superiores, Luis Alberto Loyola Morales. Alberto Martínez Quesada, rector de la Universidad Arturo Prat. Eduardo Ebel Beis, rector de la Universidad de la Frontera. Natacha Pino Acuña, rectora de la Universidad de Aysén. Sean bienvenidos además nuestras estimadas y estimados estudiantes y todos a quienes que hoy nos acompañan en esta conexión en línea. Daremos comienzo a esta jornada escuchando el himno institucional de nuestra universidad. Entusiasmo
y con tu siembra de ciencia, arte y luz, construiremos nuestro mundo en paz. Despleguemos altas fiestas, tras el sol que se funde en el mar, proclamando nuestro nombre ideal. Somos la universidad. La presente actividad es organizada por la Universidad de Playa Ancha, institución de educación superior, pública y estatal, la cual presenta y desarrolla carreras profesionales con el objeto de lograr un sistema de educación continua, dando fuerte énfasis a la investigación, el desarrollo, la innovación, la creación y la vinculación con el medio. Para poner en perspectiva la importancia de esta jornada, junto con saludar a las y los asistentes, daremos la palabra al rector de la Universidad de Playa Ancha, señor Patricio Sangüesa Vivanco. Muchas gracias. Quisiera manifestarles mi alegría de que todos y todas ustedes estén hoy día en esta ceremonia de inauguración del año académico 2021. Agradezco sin duda, ¿no es cierto?, a mis colegas rectores y rectora, la única rectora que existe en Chile hasta ahora, pero ya tenemos noticias de que se van a incorporar 2 rectoras al Consejo de Rectores y a nuestras agrupaciones. Y saludar a las autoridades universitarias, a Álvaro Returcia, en representación del rector Loyola, a los integrantes de la Junta Directiva, a su presidente, el doctor Ángel Bustos, a los representantes del Consejo Académico, a nuestras funcionarias, funcionarios académicos, académicas y estudiantes, particularmente a los estudiantes de primer año que ingresaron a la universidad este año 2021 y que sin duda, ¿no es cierto?, les ha correspondido tiempos muy complejos, no solamente a los estudiantes de cursos superiores, sino también, ¿no es cierto?, a los académicos, académicas, funcionarios y funcionarias, en un contexto complejo a nivel regional, nacional e internacional, con un conjunto de, yo diría, ¿no es cierto?, amenazas permanentes o por lo menos temores y miedos que sufren las personas. A propósito, yo diría también de una cultura del individualismo, en el sentido de que lamentablemente en nuestra sociedad mucha gente, muchas personas se sienten solas y abandonadas. Y eso crea o produce un problema grave, no solamente socioeconómico, sino también de salud mental. Y creo que es una de las pandemias, la segunda pandemia, la primera el COVID-19, la segunda pandemia es lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo con la salud mental en nuestro país. Y entonces la pregunta que uno se hace, ¿y qué hacemos en estas circunstancias? Porque a pesar, ¿no es cierto?, de obviamente poner en el tapete la necesidad de tener especialistas que apoyen, que ayuden, que de alguna manera, ¿no es cierto?, permitan que las personas salgan de una crisis de salud mental, a pesar de aquello se necesita también, ¿no es cierto?, otras condiciones, entre las cuales está la vida en comunidad. Y es muy importante para nuestra comunidad universitaria justamente mejorar cada día más la vida en comunidad, cuestión que no resulta fácil, porque de alguna manera hemos percibido que este es un problema complejo de abordar en su integridad. Y por ese motivo que esta idea de la cultura del cuidado, que significa cuidémonos, pero cuidémonos no solos, sino en conjunto, cuidémonos como comunidad. Tratemos de no, de alguna manera,
agredir a otras personas a través de la palabra o a través de la violencia. Tratemos de no agredir porque la estamos invadiendo justamente a esa persona y le estamos creando nuevos temores y le estamos creando, ¿no es cierto?, condiciones muy difíciles para vivir y para convivir. Y por ese motivo es que cuando pensamos en quién podría asumir el rol de dictar una clase magistral en un tema de interés para la universidad, pero es un tema de interés para la región y es un tema de interés para el país, le pedimos a un chileno que reside en Copenhague, que es médico, psiquiatra, en fin, y que tiene toda una trayectoria que ya la van a escuchar en la presentación que se haga de nuestro invitado especial, ¿ya? El doctor Francisco Espejo Elgueta. ¿Por qué motivo le hemos pedido a él que venga? Es justamente porque ha tenido una experiencia y estudios sobre lo que ocurre en situaciones como esta. Él lo ve desde la psiquiatría, pero lo ve desde su experiencia en el ámbito de la salud, ¿ya? Y obviamente, ¿no es cierto?, hoy día trabaja para la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas, y está, ¿no es cierto?, en un rol muy importante en Europa, en Dinamarca. Y entonces queremos escucharlo justamente para ver, ¿no es cierto?, cuánto de eso también a nosotros nos sirve para tener una comunidad universitaria más armónica. Yo percibo que a propósito de las perturbaciones en salud mental que se producen en el contexto que vivimos, a propósito de eso, entonces se produce más beligerancia, más confrontación, cierta agresividad, y nosotros creemos que podemos cambiar hacia una cultura de mucho respeto a la dignidad de las personas, de tener en cuenta, digamos, que el que está escuchando muchas veces está interpretando desde su propia realidad, desde sus propias angustias, desde su propia soledad, desde ese individualismo y esa competencia que sigue existiendo en Chile, que a veces es tremendamente brutal. ¿Cómo hacemos más humana la vida? Porque en el tiempo y en estos últimos 30 o más años, 40 años, la verdad es que la competencia ha terminado en este individualismo tan grave, en donde las personas luchan para sí mismas y por sí mismas y no piensan en los grandes valores que tenemos como universidad o como sociedad. La Universidad de Playa Ancha es una universidad del Estado de Chile, es una universidad pública y que abraza valores extraordinariamente importantes que queremos transmitirlos hacia las generaciones futuras. Y que dentro de esos valores está la solidaridad, y dentro de esos valores está la pluralidad, la tolerancia, el respeto por los derechos humanos, por la dignidad de las personas. Son principios extraordinariamente, diríamos, difíciles de asumir muchas veces, ¿ah? Porque cuando a una persona le piden solidaridad, a veces cuesta asumir esa solidaridad que es entregar a otros, ¿no es cierto?, sin esperar nada a cambio. Y si se acepta el concepto de la tolerancia, significa entonces poder en el fondo aceptar las ideas de otro, aunque no sean mis ideas, aunque sean distintas a mí, incluso contrarias a mis ideas, pero aceptar que eso es posible y que eso es válido en una sociedad democrática. Y cuando aceptamos el pluralismo como concepto, hacemos lo mismo. O sea, una sociedad plural porque es una sociedad diversa, distinta, que hay, por supuesto, ¿no es cierto?, vocaciones distintas, intereses distintos, ideas distintas, pero esa es la riqueza justamente de la democracia, que se junten esas ideas distintas y puedan concluir en algo y llegar, ¿no es cierto?, a algún, digamos, consenso respecto de cómo caminar juntos, ¿ya? Podremos vivir juntos, se hablaba hace un tiempo, y justamente
en ese libro se prevé el futuro, en el sentido de decir, es difícil si podemos vivir juntos o no podemos vivir juntos. Nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de tener la voluntad para vivir y convivir juntos y sentirse parte de una comunidad, porque la palabra comunidad viene de común, unidad en común, porque tenemos temas, ¿no es cierto?, que son comunes a todas y todos nosotros. Entonces, solamente con esa pequeña introducción, ya yo quisiera pedirle a nuestro invitado, seguramente lo va a presentar nuestro maestro de ceremonia, pedirle a nuestro invitado, ¿no es cierto?, que nos comente cuál ha sido su trabajo, su trayectoria, cuáles son sus propuestas en estos temas pero tan importantes, no solamente para la universidad, sino también tan importantes para el país y también para el mundo. Conocer la experiencia que ha vivido, ¿no es cierto?, nuestro expositor, de saber que los mismos problemas que estamos teniendo hoy día también se han vivido en otras latitudes. Creo que también eso nos hace bien, de saber qué ha ocurrido y cómo, ¿no es cierto?, las sociedades van adaptándose, van cambiando, van mejorando, van dejando atrás, diríamos, temas que ya están absolutamente superados, y cómo logran producir el cambio que requerimos como el gran desafío que tiene este mundo. Muchas gracias y que tengamos un muy buen año académico 2021 para todas y para todos. Gracias. Agradecemos las palabras de nuestro rector, señor Patricio Sangüesa Vivanco. Queremos saber un poco más de ustedes. Por tal motivo les invitamos a través del chat que se encuentra habilitado al costado derecho de sus pantallas, nos digan sus nombres, desde dónde se encuentran conectados, a qué carrera o facultad pertenecen, así como también escriban sus preguntas e inquietudes al expositor, las cuales también serán seleccionadas y categorizadas por parte de nuestro equipo. Asimismo, les reiteramos el favor de mantener silenciados sus micrófonos durante toda la exposición. Es el momento de presentar a nuestro distinguido invitado. Se trata del médico psiquiatra Francisco Espejo Elgueta, ombudsman para la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para Europa. El señor Espejo Elgueta presenta el grado de médico psiquiatra, máster en políticas, planificación y financiamiento de la salud por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Inglaterra. Desde febrero del año 2011 ejerce como ombudsperson para diversas oficinas de las Naciones Unidas, primero con el Programa Mundial de Alimentos, luego, en el año 2015, pasó a desempeñarse como ombudsperson regional para América Latina y el Caribe, con base en la CEPAL en Santiago de Chile. Francisco Espejo Elgueta ha presidido el Comité Internacional de la Asociación Internacional de Ombudsman entre los años 2016 y 2020. Desde 2020 se desempeña como ombudsman para la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud Europa, sede Copenhague, Dinamarca. Durante el ejercicio de su cargo, ha prestado asistencia directa a 2.500 personas que laboran para la Organización de las Naciones Unidas, facilitando la resolución informal de conflictos por medio de la mediación, Coaching and Shuttle Mediation. Ha capacitado a más de 2.000 personas en Asia, África y América Latina en temas sobre la resolución de conflictos en el lugar de trabajo. Francisco comenzó su trabajo de médico general de zona en Quirihue, Chile, luego de desempeño en diversos cargos en el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, lo que lo llevó a ser miembro del Comité Nacional de la Reforma a la Salud de Chile el año 2000.
A partir del año 2001, fue director nacional de la JUNAEP, corporación pública dedicada al apoyo del acceso a la educación de niños y niñas en estado de vulnerabilidad, especialmente a través de la alimentación escolar. Su carrera internacional se inició con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, PMA, primero en Roma, el año 2005 como jefe del Programa Global de Alimentación Escolar, después como asesor regional para América Latina en la ciudad de Panamá el año 2009. Francisco se entrenó como ombudsman en la Asociación Internacional de Ombudsman, IOA, y ha sido certificado como mediador por el Instituto de Servicios de Asesoría, Conciliación y Arbitraje, ACAS, del Reino Unido. También ha sido entrenado en el paradigma de la biología del conocimiento de Humberto Maturana y Jimena Dávila, Instituto Matrístico en Chile, lo que ha inspirado su enfoque hacia el coaching en conflicto, en apoyo a directores y empleados. Además, hizo un diplomado de 1 año en ética narrativa, ofrecido por la Universidad de Chile, y un diplomado de 9 meses en coaching basado en el cerebro, ofrecido por el Instituto de Neuroliderazgo, Oficina Regional para América Latina. Fue formado como terapeuta gestáltico por Teresa Uneus y Renato Cárdenas. Adicionalmente, indicamos que nuestro invitado en esta oportunidad dictará la conferencia desde la ciudad de Copenhague, Dinamarca. Dejamos entonces con ustedes al destacado profesional, señor Francisco Espejo Elgueta, quien presentará la clase magistral Convivencia y resolución de conflictos, aportes desde la neurociencia. Muchas gracias. Es un honor y un placer enorme estar con ustedes hoy día. Señor rector Patricio Sangüesa, prorectora la señora Mirta Crobeto, los rectores invitados, vicerrectores, vicerrectoras, decanos, decanas, autoridades de la universidad, funcionarios, funcionarias, estudiantes e invitados. La verdad es que es una grandísima alegría poder compartir con ustedes. Espero que el ayuno, porque allá es hora cercana al almuerzo, no impida que vuestro cerebro esté lo necesariamente atento a lo que viene. Por favor, siéntanse en toda libertad de traer café, azúcar, lo que necesiten. Y vamos a pasar desde ya a la presentación sin más. Voy a compartir mi pantalla y tal como se dijo, las preguntas por favor colóquenlas en el chat y aquí vamos. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Sí? Muy bien. Sí, perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, ya lo decía el señor rector, este ha sido un año, no solo un año académico muy diferente, un inicio de año académico muy diferente, es un año muy diferente en Chile y en todo el mundo, en donde quizás lo diferente y lo variable ha pasado a ser la regla. Y una pregunta que yo me hago y les hago, ¿hemos llegado nosotros y nosotras a ser diferentes? Vamos a ver que con mucha probabilidad sí. Estamos hablando del año académico en la Universidad de Playa Ancha. ¿Qué es, en el fondo, la Universidad de Playa Ancha, si me permiten reflexionar al respecto? Veíamos en el himno, veíamos fotos, ¿no es cierto?, y un video de las instalaciones y de las personas, pero probablemente vemos que es más que la suma de sus partes, o sea, es mucho más que el edificio que está aquí y los edificios, es más que toda la historia, ¿no es cierto?, y que sus lemas, y es también más que las personas, pero fundamentalmente al centro están las personas.
Y aquí yo quiero llamar la atención de algo que a mí, viniendo desde afuera, ¿no es cierto?, no trabajo en alguna universidad, emerge como un importante reto. La comunidad universitaria está compuesta, ¿no es cierto?, de 3 estamentos distintos, en donde la gran mayoría, el 84% en la UPLA, son los y las estudiantes, el 9% académicos y el 7% funcionarios, en donde los estudiantes, como se sabe, están en un flujo casi continuo, permanecen 5, 4, 8 años en la universidad, entran y se van. O sea, es una comunidad enormemente dinámica, lo cual abre desafíos, abre posibilidades gigantescas a la convivencia. Y también abre un dilema central que yo creo que todos nos hacemos al momento de abordar la pregunta que el rector nos hacía. ¿Podemos vivir juntos? Sin duda que sí. Y sin duda que todas las personas disfrutamos convivir en armonía y en el respeto mutuo. Sin embargo, ese respeto y esa armonía no siempre ocurren. Y ese es el gran dilema. A mí me cuesta pensar que hay gente que se levanta en las mañanas y mientras se lava los dientes y se mira al espejo, piensa ¿a quién va a liquidarle la vida hoy día? ¿A quién va a difamar hoy día? ¿A quién va a hacerle bullying o acoso? ¿De quién va a hacer abuso de poder? La verdad es que si hay algún ser humano así, puede que sí, son extraordinariamente raros. Todos nosotros y nosotras disfrutamos de estar en armonía. Sin embargo, eso no siempre ocurre. Les voy a contar una historia para ilustrarlo. Hace unos 20 años, tenemos aquí, 20, 25, no importa cuándo, tenemos aquí a Francisco Espejo un poco más joven, con el pelo negro, yo tenía el pelo negro en esa época, y trabajaba, y estaba yo muy contento, en armonía, en convivencia, trabajando con un equipo fantástico, y nos llevábamos estupendamente bien, y nos estaba yendo muy bien. Tanto así que las autoridades de la organización donde yo trabajaba me plantean el desafío de hacer unos cálculos muy importantes respecto de los futuros programas y hacer una propuesta. Trabajamos arduamente, se arma una reunión plena con todo el estamento superior y con la comunidad de esa organización, empiezo a presentar y resulta que me empiezan a interrumpir, no me dejan fluir, preguntas van y vienen, y cuando presento finalmente, logro presentar los datos, críticas, me dicen, ¿cómo es posible que usted nos trae esa información? Usted no ha trabajado en esto. Es increíble que tengamos profesionales de este tipo. Y todo esto a sala llena, con gente ahí presente. Y yo sentí un golpe muy profundo en mi cuerpo, porque como vamos a ver, los insultos y la falta de convivencia y falta de respeto social son vividas por nuestro organismo como agresiones físicas. Por eso que duelen. Y esa agresión física no solo me causó dolor, por algún motivo me fui al hospital, caí enfermo y estuve varios días en la UCI. Cuando me recuperé, yo en esa época yo era psiquiatra ya. Yo era pelado, calvo, ya tenía años de experiencia. Y aún así esto me mandó al hospital. Y yo me puse a reflexionar, ¿qué me pasó? ¿Qué pasó acá? Yo no entiendo esto. Y en esa reflexión empecé a preocuparme del tema de los conflictos, de cómo se generan, de cómo podemos responder y cómo podemos hacer cosas para acrecentar los conflictos. Porque sin duda que yo también hice algunas cosas allí que contribuyeron al problema y no a la solución. Y en esa búsqueda me encontré con algo que yo no conocía para nada, que era la figura del ombudsman. O ombudsperson. Ombudsman es una palabra sueca, no es inglesa, y man significa persona, pero para todos nosotros trae a la mente que es hombre, no es persona, pero ombudsperson. Yo no tenía idea lo que era, y resulta que descubrí que es una figura muy antigua, desarrollada por los vikingos, y que es una especie de mediador, y que después se oficializó en Suecia, y que busca ofrecer una alternativa extrajudicial para resolver conflictos de buenas maneras.
es decir, que queden las partes conformes. Y esto me atrajo mucho. Y desde ese entonces postulé y fui aceptado y me he dedicado a ayudar a personas en la medida que he podido a que no ocurra lo que a mí me ocurrió. Pero yo me sigo preguntando hasta el día de hoy, ¿cómo es que tenemos conflictos si lo pasamos tan bien cuando estamos relajados, cuando estamos con amistades, cuando estamos con la familia? ¿Cómo es que tenemos conflictos? ¿Qué pasa? Y les extiendo también esa pregunta y podríamos hablar mucho, y yo creo que no hay una respuesta definitiva, por lo menos que a mí me convenza 100%. Sin embargo, he ido consultando, estudiando, y tengo una propuesta. Esa propuesta viene de otras personas también, es tomada. Todo lo dicho es dicho por alguien, como decía nuestro maestro Maturana, que como ustedes saben ya no está con nosotros en cuerpo. Jimena Dávila, también quiero traer a Lisa Feldman, una neurobióloga de Estados Unidos, y a David Rock, que es también no es un cantante, es un neurobiólogo que también trabaja en Estados Unidos. Y ahí tienen ustedes, después van a ver la presentación, lo que yo pienso que son 4 libros fundamentales para quienes les interese el tema y estos temas de la convivencia. Primero también quiero hacer un descargo de responsabilidad. Yo ahora estoy hablando a título personal, no represento a Naciones Unidas, y tampoco a la academia, para bien o para mal. Yo no soy académico, vengo del mundo de la práctica, siempre he estado ahí, y desde allí digo lo que digo. Las personas anteriores me han inspirado y en ellas he basado mis propias ideas. Los errores e insuficiencias son todas mías, así que me hago cargo de todos los posibles errores. Y también quiero señalar de que la neurociencia, que es una disciplina en pleno auge, es todavía nueva, es todavía en desarrollo, y lo que voy a decir puede que cambie en el futuro porque hay mucho avance. Sin embargo, hasta donde yo conozco, esto es lo que hoy día se sostiene. Y voy a simplificar hasta, discúlpenme, hasta lo insoportable, pero necesito hacerlo. Ahora, como estamos cerca del almuerzo, quiero aprovechar de que hay energía, hay glucosa en el cerebro, y voy a pasar desde ya a los 3 mensajes principales que yo le comentaba al señor rector que yo quiero dejar con ustedes como reflexión y ojalá como invitación a la práctica, porque la verdad que esta puede ser una inauguración muy interesante, bonita, pero si fuera de cierta información o inquietud no pasa nada más, bueno, es otra más. Pero si en algo cambiamos nuestra conducta, no nuestros pensamientos, nuestra conducta, wow, eso sería muy interesante. ¿Ok? Entonces, yo les quiero proponer 3 herramientas, 3 modos en que nuestra conducta podría fortalecer mecanismos colaborativos de convivencia. Y estos están basados en los siguientes mensajes. Primero, nuestro cerebro anticipa la realidad que vivimos. A veces se equivoca. Y por ello es que conviene siempre dar el beneficio de la duda respecto a lo que yo pienso o creo. Y esto que es un valor universal, ¿cierto? Esta humildad de sabemos que no sabemos, hoy día está refrendada también por la neurociencia, por el conocimiento del cerebro. El segundo mensaje: si vamos a convivir, convivamos también con el cerebro en mente, es decir, teniendo presente cómo funciona mi cerebro y el cerebro de las otras personas para que no actuemos en contra no solo de las personas, sino que del modo de funcionamiento del cerebro. Y aquí yo les voy a proponer un modelo desarrollado por el Instituto de Neuroliderazgo llamado el modelo SCARF, que lo voy a explicar. Y finalmente, evitar situaciones crónicas, molestias crónicas, responder asertivamente a conductas percibidas como ofensivas. Yo en esa reunión me quedé callado, no dije nada, me inhibí, me bloqueé. Claro, eso le pasaría a mucha gente, pero no es lo mejor. Hay que responder asertivamente, respetuosamente a conductas que son percibidas como ofensivas. Y les voy a compartir una herramienta que yo creé para tal efecto. Volvamos a la pregunta: ¿cómo es que tenemos conflictos?
La voy a volver a reiterar. ¿Cómo es que tenemos conflictos? No solo en Chile, no solo en Valparaíso, en el mundo. Siendo que nos gusta el convivir amorosamente y en paz. Nuestro planteamiento es que tenemos conflictos porque somos diferentes. Somos realmente diferentes. Cada uno y cada una es único. Esta diversidad es la gran mayoría, la gran maravilla de la humanidad, pero es también su principal desafío al mismo tiempo. Aquello que nos hace grandes como humanidad también nos puede destruir, que es que somos diferentes. Y yo quiero enfatizar obviamente somos todos humanos, compartimos muchas características, o sea, estoy hablando desde ahí, pero justamente lo quiero enfatizar porque esas similitudes nos llevan a creer de que somos bastante parecidos y parecidas. No, somos intrínsecamente diferentes. Somos diferentes en una lista enorme de cosas, en nuestros genes, en la expresión genética, en dónde nacimos, en el tiempo en que nacimos, la familia donde nacimos, las preferencias que nos inculcaron y que fuimos tomando, las expectativas, la mentalidad, el grado de poder que adquirimos o que sufrimos, nuestra biología, etcétera, etcétera. Cuando yo digo diferente, estoy seguro que cada uno y cada una de ustedes lo escucha y lo entiende de un modo diferente. Hoy día nos vamos a concentrar en una de esas diferencias, la biología, y en particular el cerebro. Tenemos cerebros similares, pero son muy diferentes. No hay un cerebro igual al otro. Nuestras conexiones son distintas, señalan mapas distintos. El cerebro no percibe una realidad independiente de sí. Esto ya lo decía en el año 60 el profesor Maturana. La construye sobre la base de experiencias y estímulos. Predice a partir de esas experiencias. Adquiere nuevas experiencias. En especial, y yo diría solo, si no nos sentimos atacados. El cerebro no aprende, sino con el dolor aprendemos, sí, pero se generan experiencias que no nos llevan a la convivencia cuando nos sentimos atacados. Si somos capaces de dar el beneficio de la duda y si soltamos la certidumbre. O sea, podemos adquirir nuevas experiencias en esas condiciones. Y ahora los quiero invitar a probar esto, un poco, una muestra, ¿eh? Un botón de muestra, como se dice. Quiero pedirles que miren con atención la siguiente imagen y por favor, aquellos que conozcan este ejercicio, no lo digan, pero para aquellas personas que no lo conocen, les quiero invitar a que vean, a que nos digan, ¿qué ven aquí? Por favor, usen el chat y traten de colocar, ¿qué ven acá? Seguramente les está pasando lo que a mí me pasó. Yo no vi nada. La primera vez que vi esta imagen, o sea, vi unas manchas, ¿sí? ¿No es cierto? Se ven manchas ahí. No sé, ¿tiene alguna forma? No puedo acceder al chat en este momento, pero es muy interesante porque quizás las guaguas, los recién nacidos, ven el mundo así, como algo informe, algo que quizás, ¿qué será? Uno dice, no, la guagua conoce la voz de la mamá. No, escuchará ruidos, claro, en el útero, pero bueno. Ahora quiero que, por favor, esto está tomado Lisa Feldman, de su libro, miren la siguiente imagen. Interesante, ¿eh? Y ahora viene la magia. ¿Qué ven ahí? Así funciona nuestro cerebro.
Nuestro cerebro percibe una realidad que en los momentos iniciales no tiene sentido. Ese sentido se lo damos sobre la base de nuestras experiencias, aprendizajes, etc. Y esos aprendizajes y experiencias vienen sobre todo a través de las sociedades en que vivimos, desde que somos pequeños. Y no hay vuelta atrás. O sea, si yo, por ejemplo, yo ahora ya no veo más las manchas, nunca más vi las manchas. Cada vez que veo esta bendita figura, veo la abeja, porque ya mi cerebro tiene esa información. Y esto ocurrió en un segundo. Imagínense ustedes la capacidad que tenemos dentro de ver las cosas de un modo distinto, de verlas desde otro ángulo, siempre que nos abramos a verlas como las vería una guagua, como las ve por primera vez. Tenemos cerebros similares, pero muy diferentes. No hay un cerebro igual al otro. El cerebro no percibe una realidad independiente, la construye, como ustedes construyeron la abejita en las manchas, sobre la base de experiencias adquiridas. Predice a partir de experiencias preexistentes. Cada vez que yo les muestro eso, el cerebro ya ni siquiera ve eso, la predice. Y adquiere nuevas experiencias, en especial si no nos sentimos atacados, si damos el beneficio de la duda, si soltamos la certidumbre. Y es así como vamos construyendo nuestro enorme mundo de experiencias, que no están ahí, son configuraciones que se arman y se desarman en nuestro cerebro. Y ese mundo de experiencias yo lo traigo a la mente ahora como con la siguiente imagen. Una baraja de cartas. Supongamos que todas nuestras experiencias es una baraja de naipes. Y resulta que como somos diferentes, es la misma baraja, sí. Inglesa en este caso, va del as hasta el rey, pero fíjense ustedes que es distinta. La forma del rey, los colores, esas son nuestras diferencias. O sea, obviamente compartimos, podemos tener un lenguaje común, pero al final de los finales, cada baraja es distinta. ¿Podemos jugar? Sí, con barajas distintas. O sea, distintas en el detalle, pero lo suficientemente comunes como para poder jugar. Así que, a esa pregunta que señalaba el señor rector, ¿podemos vivir juntos? Yo creo que la respuesta ni siquiera es una respuesta, es un mandato. Tenemos que vivir juntos, no nos queda opción. Aunque lo rechacemos. Necesitamos vivir juntos para darle sentido al mundo, para progresar, para adquirir nuevas experiencias, para jugar, para convivir. Y en ese convivir jugamos y nos transformamos y seguimos adquiriendo de formas distintas a nuestro naipe. Entonces, desde aquí yo voy al primer gran mensaje que yo les quería traer muy humildemente a colación hoy día. Para que todo esto pase, se facilita si nos damos y recibimos el beneficio de la duda. Imagínense cómo sería la convivencia si cuando caemos en una conclusión, antes de actuar sobre esa base, lo que pasa es que me odia, lo que pasa es que no quiere nada conmigo, lo que pasa es que es un arrogante. Antes de actuar, dar el beneficio de la duda, porque puede que sea un arrogante, sí, pero puede ser de que nuestro cerebro nos engañe y no estamos viendo un solo lado. Ver la realidad como la vería una guagua, con curiosidad, con ánimo de aprender nuevas experiencias. Por ejemplo, si alguien me dice, Francisco, sabe que tú como ombudsperson, la verdad que estás perdiendo el tiempo, no tienes ninguna condición para ejercer esta profesión, no sé cómo se te ocurrió. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo tengo dos opciones. O le digo, ¿qué se ha imaginado usted? ¿No tiene idea de lo que yo he hecho? Perdí el juego. Si yo tomo esa opción, perdí el juego de convivir. Yo puedo tomar la otra opción. Digo, wow, como usted pensará, yo no pienso así.
Sin embargo, me interesa mucho que por favor, me explique de dónde usted me está diciendo lo que usted me está diciendo. ¿Qué vio usted? ¿Qué sufrió usted? Yo no lo sé. Y eso puede abrir la verdadera convivencia, porque es fácil convivir cuando los naipes son parecidos. ¿Qué pasa si de repente llega un naipe español? Ahí ya la convivencia se hace complicada. Ese es el desafío no solo de la tolerancia, diría yo, de la aceptación. De nuevo, como decía Maturana, del aceptar al otro como un legítimo otro. Entonces volvamos a la comunidad de Playa Ancha. ¿Qué es esta comunidad de la Universidad de Playa Ancha? Está toda su historia, está su misión, están las personas que la conforman y está todo lo material. Hoy día estamos hablando de las personas. Y según lo que hemos visto, yo quiero que imaginemos que esto es la comunidad de Playa Ancha en términos metafóricos. Son personas distintas que vienen y van a lugares distintos. Y que nos encontramos. Por algún tiempo nos encontramos. Y es nuestra opción encontrarnos o desencontrarnos. Aprender o pelear. Yo sostengo, y puedo estar equivocado, que es nuestra opción. Venimos desde y vamos hacia lugares diversos, nos desencontramos y transformamos en ese transitar, solo si convivimos. Si no convivimos, no hay transformación. Entonces, ¿cómo este año académico que está empezando, cómo sacar lo mejor de estos encuentros de la comunidad universitaria? ¿Cómo sacar lo mejor de nosotros? A partir de nuestras diferencias, casi celebrando las diferencias, porque ellas, aunque nos duelan, nos están mostrando aspectos del mundo que yo no veo, abejas que yo no veo. Y obviamente no todo es color de rosas, hay conflictos, a veces los vamos a tener, entonces desarrollando mecanismos para resolver los conflictos. Y en esto voy a concentrar la segunda parte y final, ya les pido excusas, de mi presentación. Gestionando de manera razonable las diferencias, gestionando las diferencias, y cuando ocurren conflictos, gestionando los conflictos. ¿Cómo? Primero y sobre todo, y disculpen, el énfasis, conversar, conversar, conversar. Ah, es que hablé y no pasó nada. Hable de nuevo. Converse de nuevo. Es que no me quiere escuchar, insista. Todo lo que logremos a través de conversaciones es un ahorro gigantesco de lo que a lo mejor nunca vamos a lograr a través de otros mecanismos. No, es que hay que hacer de inmediato un sumario administrativo. Puede que sí, no quiero que me malentiendan, puede que sí, todo depende del contexto. Pero mi experiencia como ombudsman es que no es así. Muchas veces, conversando, se arreglan los problemas de manera satisfactoria para ambas partes. En mi experiencia, las conversaciones, y lo que dicen la literatura de mis colegas, logran resolver entre un 60-65% de todos los conflictos. ¿Qué pasa con los otros? Hay que pedir ayuda. Hay que dejar de conversar en algún momento cuando se agota y pedir ayuda. No pelear. Hay que pedir ayuda. No podemos resolver esto. Es como cuando un niño no logra resolver algo, pide ayuda. Y esa ayuda son los mecanismos informales o formales. Perdón, parece que hay un micrófono abierto. Si esa ayuda, conciliación. Una hermana, un tío, un amigo, eso es lo que hacen. Veamos cómo nos ponemos de acuerdo. Conciliación. Bueno, no pudimos. Mediación. Llamemos un mediador profesional, una persona neutral que no tiene poder. No pudimos. Bueno, sigamos. Llamemos un árbitro. Bueno, no pudimos. Bueno, hagamos una investigación, ya. Bueno, no pudimos. Hagamos un juicio. Esos son mecanismos de resolución de conflictos. Pero, salvo la conciliación y la mediación en general, nunca otorgan lo que la conversación otorga. El problema es que humanamente, cuando no logramos resolver los conflictos aquí o allá, nos vemos inclinados a la violencia. Porque sí, a veces la violencia es y ha sido una forma de resolver conflictos. Sí, no podemos negarnos eso. Ha sido.
pero tratemos de evitarla hasta el máximo. ¿Cómo lo hace una sociedad? Pienso yo, ¿cómo lo hace una comunidad universitaria? ¿Cómo lo hace una familia? En general, lo que yo propongo y he visto es que lo hacemos a través de 3 mecanismos complementarios. 1. Tenemos un conjunto de valores. Eso es fundamental. O sea, no es lo mismo tener un conflicto con personas que tienen valores diametralmente opuestos a los míos, aunque sea legítimo que los tengan, absolutamente, pero es muy difícil. Tenemos que hablar de los valores y ver si tenemos algún encuentro ahí. O sea, los valores son fundamentales. Y en este caso, los valores de la universidad. Que toda la comunidad realmente los practique. Dentro de esa práctica de valores, optar, porque es una opción, porque la tentación es a la violencia. La opción es estar por sobre eso, optar por conversaciones empáticas. Voy a explicar después lo que quiero decir ahí, otorgar el beneficio de la duda, etc. Y cuando todo eso falla, ocupar los mecanismos de auxilio, usando los canales de resolución de conflictos informales e informales. Esto es lo que yo pienso es el esquema general que tiene una familia, una comunidad, una sociedad o una organización. Declara cuáles son los valores de esta casa, de este país. ¿Compartimos los valores? Bueno, sentimos que no. Bueno, conversemos, veamos. ¿Cómo no va a ser posible que tengamos algunos valores en común? Y desde ahí construyamos conversaciones empáticas. Y desde ahí usemos los canales de resolución de conflicto cuando sea inevitable. Valores, muy rápido. Se habla mucho, ¿no es cierto?, del dicho al hecho, hay mucho trecho, es muy bonito hablarlo, pero no lo practica. Yo creo que no es así. Yo creo que la gran mayoría de nosotros practicamos los valores felices de la vida. Muy bien. Nos acomoda y nos sentimos bien. Yo me siento mal si tuviera que robar, de verdad, creo que me sentiría muy mal. O si tuviera que copiar en una prueba. O si tuviera que dañar la carrera de otra persona, colega, para poder yo ascender. Me sentiría pésimo. El problema es que parece que hay personas que les gusta jugar sucio. O sea, que estas barajas las juegan sucio. Y ese es otro gran desafío que tiene toda comunidad y toda sociedad. ¿Qué hacer con las personas que les gusta jugar sucio? Pueden cambiar, sí, pueden cambiar. Yo he visto gente que cambia. Acá en Dinamarca, en Suecia, tienen una de las cárceles más cómodas y humanas del mundo. ¿Y saben por qué? Tienen dinero, sí, pero no es eso, no es eso. Es porque dicen, yo no puedo tratar a la persona como esa persona ha tratado a otros. Y lo estoy condenando por eso. No puedo tratarlo igual o peor. Lo tratan bien. Y saben ustedes, tienen las tasas de recaída más bajas del mundo. O sea, la gente puede cambiar, sí. Pero ¿qué hacer con las personas que no encarnan los valores, que les gusta jugar sucio? No tengo la respuesta, no sé si hay respuesta, pero lo que se hace habitualmente es prevenir a través de la educación y control social. El control social es muy importante. La vergüenza, al hacer algo malo, es un freno social muy importante. Sancionar las faltas, no ser lentos en eso. Toda falta de sanción de faltas genera sensación de injusticia y de inseguridad. Respetando, eso sí, los derechos de todas las personas, incluso de los que violan las reglas, de los que juegan sucio. Yo no puedo pagar con la misma moneda porque entro en el mismo juego. Y finalmente, cuando se ha producido el daño, ver cómo reconciliar, cómo restaurar, y ahí está todo el tema precioso de la justicia restaurativa, de cómo volver a antes. No me voy a extender, todo esto puede dar para mucho. Me encantó lo que vi ahí, algunos de los valores que ustedes tienen, privilegiando la vinculación con el medio, privilegiando la innovación, en fin, cada institución escoge sus propios valores. Me encantó esta frase, como decir, y sin embargo las estrellas es un faro que alumbre. ¿Qué hacen los faros? Advierten del peligro y alumbran. Pero también hay como una cosa muy bonita que yo no había reflexionado, en que dicen, somos un faro, pero también hay estrellas.
O sea, también hay otras luces, convivamos, abrámonos, aprendamos. ¿Cómo promover una convivencia armoniosa? Optando, porque es una opción, por conversaciones empáticas, con el cerebro en mente, cuando interactuamos y cuando nos sentimos ofendidos. Apostando una y otra vez al poder transformador de una buena conversación. Recuerden ustedes en su vida. Yo estoy seguro que cada una y cada uno ha tenido conversaciones que nos ha cambiado la vida. Ese es el poder de una conversación profunda, amorosa, sincera. Para poder hacer esto, además, con esta cosa extraña que estamos proponiendo ahora con el cerebro en mente, veamos un poquito una reflexión. ¿Cuál es el principal objetivo de nuestro cerebro? ¿Para qué tenemos un cerebro? Si yo preguntase, ¿para qué tenemos un corazón? Ustedes podrían decir, para distribuir la sangre en ir y venir por todo el organismo. Perfecto. Y con eso nos oxigenamos. Perfecto. La función del corazón es latir. ¿Para qué tenemos un cerebro? En donde la función del cerebro es pensar, sentir, analizar. Esa es la función, no es el propósito. Es una pregunta abierta, interesante, y la propuesta de la neurociencia es muy simple y contundente para mantenernos vivos y bien. Entonces, si el principal propósito de nuestro cerebro es mantenernos vivos y bien, el cerebro busca influir en nuestras vidas para lograr aquello. O sea, si yo me enojo, es porque algo el cerebro está viendo que mi enojo me está ayudando a sobrevivir y quizás a estar bien, pero por lo menos a sobrevivir. O sea, nuestras reacciones están orientadas, salvo el suicidio, obviamente, a mantenernos vivos y bien. Para ello el cerebro está en una continua análisis, un monitoreo, un escaneo de la realidad. Por ahí leí que cada cerebro procesa 20 millones de datos por segundo. Y internos del cuerpo y externos del mundo. Y con eso el cerebro, segundo a segundo, ustedes hoy día, ahora están decidiendo si contribuye a vuestro bienestar seguir aquí en esta conversación o no. O irse a almorzar. O vagabundear mentalmente en otro tema. Segundo a segundo. Y dependiendo de la conclusión de ese monitoreo de millones de interacciones neuronales, el cerebro dice, parece que hay algo bueno por aquí, sigamos. O dice, parece que hay algo malo, alejémonos o defendámonos. Esa es la función. Sobrevivir, estar bien. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo al final logran llegar a esta conclusión u otra? La propuesta de la neurociencia hoy día es el modelo SCARF, que voy a pasar a explicar. Disculpen la cantidad de información, pero bueno, van a tener la presentación después. Pero me parece importante. SCARF es una palabra en inglés que significa bufanda. Y SCARF tiene 5 dimensiones. Y esas dimensiones, la neurociencia hasta hoy día ha encontrado que son fundamentales para determinar si el cerebro se va hacia la recompensa o hacia la amenaza. Si yo siento que mi estatus está protegido y que el estatus de las otras personas está protegido también, porque por lo mismo no van a reaccionar negativamente, me acerco a la recompensa. Y el estatus es cualquier cosa que nos ubica frente a los demás. Y variamos, tenemos distintos estatus según con quien estemos. Pero para el cerebro, no digo para nosotros, para el cerebro el estatus es muy importante. Viene de nuestra historia evolutiva muy antigua. Y a veces demasiado importante. A veces nos molesta esta tendencia a darle tanta importancia al estatus. Sería mucho más lindo si pudiéramos ser naturales y no tener miedo.
de ser naturalmente quienes somos, sin máscaras. Pero bueno, tenemos el estatus, entonces hay que respetarlo y manejarlo con cuidado. Certeza. Hoy día la pandemia y muchas cosas están ocurriendo que nos señalan cuánta falta de certeza hay en la vida. Nuestro cerebro está hambriento de certeza, porque el cerebro tiene que planificar, necesita información. Entonces, por eso que la incertidumbre duele, produce angustia. Por eso que la mala información, cuando me siento engañado, produce mucha rabia y rechazo. Es algo biológico, porque se entiende también, no es solo filosófico, o sea, perdón, aquí hay una simplificación enorme, pero desde el cerebro se entiende también. Por supuesto que esto lo dice la filosofía, lo dicen muchas otras cosas, pero también lo dice la neurociencia. También lo decía mi abuelita. Mi abuelita decía, oiga, los científicos demoran tanto en llegar a las mismas conclusiones que mi mamá me decía a mí de chica. Como que hay que dar el beneficio de la duda, como que tenemos que ir al mundo con la mente abierta, etc. Sí, es verdad. Pero hoy día hay mucha investigación que así lo señala. Autonomía. Por eso que el micromanagement, no sé, meterse en lo que la otra persona hace, en el detalle, oye, ¿y pusiste las cositas en azul como te pedí? ¿Y estás segura que tiene 32 hojas y no 31? Etcétera. Eso es una invasión a la autonomía y el cerebro se encabrita con eso. Al revés, si alguien respeta tu autonomía, ¿para cuándo le puedo traer esto? ¿Para cuándo lo necesita? Dígame usted. Dígame usted. Ahí estoy respetando la autonomía. Ah, ¿puedo decirle? Sí, dígame. Ah, para el viernes. Un poco tarde. Jueves. Ok, jueves. O sea, hay muchas maneras cotidianas de respetar la autonomía. Con los hijos, con los estudiantes, en fin. Bueno. Afiliación. ¿Estamos juntos o no estamos juntos? O sea, ¿el problema nos divide o nos une? ¿Podemos vivir juntos? Me encantó esa pregunta. La respuesta es, tenemos que vivir juntos. Enfrentar este problema juntos. Pero también nos puede dividir. Entonces ahí está el equilibrio. Y finalmente, la equidad o justicia. La F es de fairness en inglés, justicia. Cada vez que vemos una injusticia, algo pasa fuerte dentro de nosotros. Porque el cerebro también ama la justicia. Porque de eso depende también si podemos sobrevivir o no, si somos tratados justamente o injustamente. Entonces, muy en breve, hay mucho más información. Si manejamos bien esta bufanda, puede ser como una linda bufanda, por ejemplo aquí, perdón, Sandra Pizarro, estoy viendo tu cara y veo que tienes un lindo pañuelo ahí, y eso es, o sea, si uno maneja bien el scarf, es eso, incluso te queda bien, uno está abrigadito, cómodo, pero ese mismo pañuelo, Sandra, puede ser utilizado para asfixiarte. Entonces, ese es el poder del scarf. Entonces yo les invito, y esa es la segunda herramienta, la primera es dar el beneficio de la duda siempre, y pedirlo. El segundo es, cuando nos toque convivir, preguntarnos si estamos respetando o no el scarf, que en el fondo es aquello que gatilla reacciones positivas o negativas en nuestro cerebro, lo estamos utilizando bien. Finalmente, una tercera, esto lo voy a saltar. Con todo esto, ¿qué pasa cuando nos sentimos ofendidos? ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Ya lo vimos. Si pudiera yo leer el chat, a lo mejor ustedes me estarían diciendo, nuestro cerebro cae en estado de amenaza porque la ofensa daña mi estatus, daña mi sentido de justicia, daña mi autonomía, daña mi sensación de afiliación porque me separa del grupo, etc. Entonces el SCARF nos sirve para analizar situaciones y problemas y para entender nuestras reacciones. Porque lo que no les mostré, voy a tener que volver ahí, lo que me quise saltar, voy a mostrarlo, perdonen. En este monitoreo permanente que hace el cerebro segundo a segundo, millones de conexiones, es un proceso muy complejo que termina ¿en qué? Termina en un sentimiento. Tan simple. Termina en un sentimiento. O sea, lo que están ustedes sintiendo ahora, lo que yo estoy sintiendo ahora, es el resultado de millones de inferencias que mi cerebro y vuestro cerebro está haciendo segundo a segundo. Y ese sentimiento
eso sí que está bastante presente, incluso desde el nacer para adelante, digamos, las primeras semanas de vida, y parece que tiene una fuerte impronta biológica. Tiene 4 polos: o estamos calmados o inquietos, o nos sentimos a gusto o a disgusto. Esos son los sentimientos básicos, y nuestro estar en el mundo, habitar en el mundo, está en algún punto que se va moviendo. Voy a marcarlo aquí, se va moviendo aquí de repente, a veces un poquito por acá, a veces por acá, a veces acá, y se va moviendo. ¿Ok? Y a veces nos quedamos mucho ahí y algo hay que hacer, porque el miedo no te dice qué hay que hacer. ¿Qué? Ya tengo miedo, pero ¿qué hago? Ahí el cerebro transforma y construye a partir de los sentimientos y de las situaciones, construye las emociones. Los cientos de posibles emociones distintas. Igual como ustedes construyeron la abeja la segunda vez que vieron la imagen, el cerebro construye nuestras emociones. Y no me quise saltar esta lámina porque creo que es fundamental, porque nuestro cerebro nos engaña y nos hace creer que las emociones son causadas por lo que nos pasa. No es así. Las emociones las construimos en función de lo que nos pasa y de nuestra historia, pero nosotros la construimos. Esto es bien anti-sentido común. Es como cuando ustedes ven esas lindas puestas de sol que se ven en Valparaíso, en Viña del Mar. Uno está sentado y si uno ingenuamente mira, no ingenuamente, si uno mira nomás, uno ve el sol ponerse. Uno no ve la tierra moverse. Pero es la tierra la que se mueve, no el sol. Esto es lo mismo. Sentimos una emoción, ¡ay, ya me causaste esto, ya me ofendí, ya me causaste este desagrado o esta rabia! No, la construimos en base a lo que vivimos, eso sí, por supuesto, pero y en base a nuestra experiencia. Entonces, todos nosotros y nosotras respondemos posiblemente algo distinto a cuando nos sentimos ofendidos de acuerdo a nuestra historia y de acuerdo a lo que construimos en ese momento. Pero ¿qué es lo que hacemos habitualmente cuando nos sentimos ofendidos? Varía. A veces no hacemos nada, a veces atacamos de vuelta, a veces pedimos que por favor se detenga, a veces llamamos a la policía o a quien sea que tenga más autoridad. En fin, entonces, yo quiero proponer una herramienta para que ustedes la consideren en el caso que, y aquí ya voy terminando, utópico que se sientan ofendidos u ofendidas en situaciones cotidianas, por primera vez, por segunda vez. O sea, esto es una herramienta suave para el inicio de un problema. Y cuando yo desarrollé esta conversación, porque es una conversación estructurada, le puse Take 5 porque estaba trabajando en inglés, y que significa tómate 5, porque invita a tomarse 5 minutos para pensar e invita a responder en 5 minutos. Ahí de nuevo mi abuelita me decía, y a ustedes también me imagino, cuenta hasta 10. Eso es muy profundo, eso es neurobiológicamente muy, muy profundo. Muy breve, lo van a recibir ustedes por si acaso, pero básicamente es, si me siento ofendido, pido una reunión para conversar. No converso en el momento, no converso sobre la situación caliente. Pido una reunión para que la persona y yo nos preparemos. ¿Cuándo? Luego, ojalá mañana, pongan varias horas de diferencia para que el cerebro se calme, para que ustedes se calmen. En un lugar privado, sin interrupciones. Cuando estoy frente a la persona en la conversación, parto enunciando los hechos, tal como los viví, solo los hechos. Y aquí es donde viene siempre, casi siempre, el problema. Enunciamos lo que pensamos, no los hechos. Ese correo electrónico es inaceptable, no lo puedes enviar de nuevo, ese es pensamiento. Que no me hayas invitado a la reunión de ayer es una falta grave, es un pensamiento. Entonces los hechos es, mira, ayer hubo una reunión de tal comité, yo soy miembro de ese comité, tú estás a cargo de las invitaciones, no recibí invitación. Esos son los hechos. Una vez que enuncio los hechos, enuncio lo que a mí me pasó.
lo que me ocurrió como resultado de vivir esos hechos. Cuando supe que la reunión se había hecho y no me habían invitado, sentí rabia. Ahí voy a las emociones, porque mi cerebro se activó, mi cerebro produjo todos esos sentimientos reales en mí. Sentí miedo, sentí ofensa, me sentí discriminado, me sentí injustamente tratado. Nada más, no tengo que explicar nada más. Estoy relatando cómo me sentí. Y en el cuarto, le hago un regalo. En el cuarto paso, le regalo el beneficio de la duda. ¿Sabes qué? Me sentí así de mal, pero no creo que lo hayas hecho a propósito. Me cuesta tanto pensar que lo hayas hecho a propósito. A lo mejor no te diste cuenta del impacto que tuvo en mí lo ocurrido. Por eso que te lo estoy contando. Simplemente, el objetivo de esta conversación es pasar el mensaje de cómo me sentí. Ahí verá la persona qué hace. Según nuestros casos, en donde yo sí he capacitado a más de 3.000 personas en esto, cuando hemos hecho seguimiento anónimo, nos han dicho que en el 70% de los casos, la otra persona dice algo así como lo siguiente: Francisco, te doy las gracias. Yo no me había dado cuenta, te pido disculpas. Mandé ese mensaje porque tú no sabes lo que estaba pasando en mí. La gente se disculpa, de verdad, honestamente, cuando se le otorga el beneficio de la duda. Pero si yo le digo a Francisco, Francisco, tú me enviaste un mensaje inaceptable, es muy difícil disculparse, porque yo me tengo que defender. Finalmente, ¿cómo lo hacemos para que esto no se repita a futuro? Porque el pasado no cambia nunca. Podemos cambiar la interpretación del pasado, pero nada más. Esos son los 5 pasos de lo que yo he llamado la conversación Take 5, que ojalá la puedan tener a mano como parte de la cultura de la universidad, como un modo de responder asertiva y respetuosamente a situaciones ofensivas. Finalmente, solo para recordar, nuestro cerebro anticipa la realidad que vivimos, a veces se equivoca, conviene dar el beneficio de la duda. Convivir con el cerebro en mente hace bien, por ejemplo usando el modelo SCARF. Evitar situaciones crónicas, responder asertivamente a conductas percibidas como ofensivas. Decíamos, este es un año académico muy diferente, es un año de la vida muy diferente, lo diferente ha pasado a ser la regla, hemos llegado nosotros a ser diferentes, y yo deseo que la respuesta sea sí. Ahora somos no solo diferentes, somos mejores personas al convivir, al tener la oportunidad de convivir en esta comunidad de la Universidad de Playa Ancha. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del médico psiquiatra Francisco Espejo Elgueta, ombudsman para la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para Europa. A continuación, el profesional de la Dirección General de Comunicaciones, Rodrigo Pérez Teuquenao, procederá a leer algunas de las preguntas seleccionadas que parte de los y las asistentes realizaron a través del chat. Sí, hola, buenas tardes. Los saludo a todos y todas quienes están conectados a esta hora. Francisco, primero decirte que, como bien dijiste, no podías ver el chat. Mucha gente comentó tu ejemplo, que veía manchas, fuegos artificiales, y alrededor de 2 o 3 personas dijeron que veían una abeja, efectivamente, como tú lo planteabas. Así que comentarte eso. Bien, tenemos acá a Cecilia Monsalve, que nos dice lo del ejemplo de una baraja y las decisiones se ven en el texto, el temor y la felicidad. Y también nos hace una pregunta: ¿qué pasa si los grados de desconfianza son tan elevados en una organización que hacen que la conversación solo sea un trámite? Bueno, si te parece, podrías leerme el conjunto de preguntas, porque a lo mejor armo una respuesta que toque varios aspectos.
Perfecto, llegaron básicamente dos preguntas. Y la Ya. otra es de Tania de Armas, que dice, el estatus, ¿qué sería para el cerebro? Porque es una construcción sociohistórica también. Nos plantea. Así es, sí, sí, perfecto. Desconfianza versus confianza. Ese es un gran tema. Que también se ha estudiado, por supuesto, mucho. Por ejemplo, se ha visto que en ciertos juegos, si se ponen grupos de personas que no se conocen a jugar, y se les dice, mire, si usted coloca 1.000, qué sé yo, o 10.000 pesos o 1.000 pesos, y todos hacen lo mismo, los organizadores del juego van a doblar la plata y usted va a recuperar 2.000 pesos en vez de 1.000. Pero si alguien de las otras personas no hace lo mismo, el organizador del juego va a darles 2.000 pesos, pero después ya no va a entregar más el suple de 1.000 pesos en la próxima ronda. Y en ese momento la gente empieza a desconfiar. O sea, el problema es con las personas que juegan sucio. La desconfianza, salvo que sea intrínseca, digamos, normalmente es una respuesta del cerebro frente a un análisis que hace el cerebro de acuerdo a las experiencias que tiene. Y cuando le toca o le parece haber tenido experiencias y le parece ver de personas que juegan sucio, que abusan, que mienten o que incluso hacen conductas agresivas. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Yo diría que en la primera instancia es aplicar esto que les señalé, dar el beneficio de la duda porque puede ser que yo me esté equivocando. Y la mejor manera que yo conozco, una buena manera que yo conozco de dar el beneficio de la duda, es tratar a la persona como si no estuviera haciendo trampas. Porque si yo le empiezo a tratar como tramposo, ya le hice un juicio sin una investigación necesariamente, o sea, ya generé otra dinámica. Yo suspendo mi juicio y sigo jugando, pero observo cómo la persona juega. Y ahí veo si fue un error mío o fue un error de la persona, lo puedo hablar. Muchas veces ocurre así. O si la persona realmente hace trampa. Y si la persona hace trampa, dependiendo del nivel de mi rol y del nivel de autoridad, yo debo usar los mecanismos SOS. Por eso que es tan importante usar mecanismos SOS. O sea, yo no me puedo defender de un tramposo en medio de un juego. Necesito un árbitro. Necesito unos guardalíneas. ¿Se entiende? Que apliquen las sanciones y que evalúen. Y por eso es que hay que tener en toda organización los mejores mecanismos posibles, razonables, de SOS, pero que sean utilizados solo cuando realmente no quede otra opción. La justicia lenta no es justicia. O sea, hay que tomar las medidas. Y eso va reconstruyendo la confianza cuando situaciones anómalas son tratadas de resolver. Si no se puede, intervienen los mecanismos que deben intervenir. Y en cuanto a la otra, de estatus, efectivamente es un constructo, lo mismo que la justicia. O sea, todo esto son conceptos. El cerebro también trabaja con experiencias que condensa en conceptos. Pero en el fondo, desde el punto de vista cerebral, ¿qué es el concepto de estatus? Es el siguiente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo debo confesarle que a mí me pasa casi siempre, que cuando conozco una persona nueva, converso, y algo en una voz interior que a veces ni siquiera quiero que hable, me empieza a decir, ah, sí, es interesante, parece que es bien inteligente, o mira, tiene tantos estudios. O sea, uno empieza a compararse, el cerebro empieza a compararse respecto de lo que uno ve, digamos, en ese momento, que puede ser cualquier cosa, puede ser la forma de vestir, o cómo habla, o lo que dice, o qué sé yo. ¿Por qué? Porque si alguien tiene un estatus muy alto, y yo no me doy cuenta, y está asociado ese estatus alto a poder, puede ser de que yo tenga situaciones de riesgo. Por eso que en general todos nosotros tendemos, cuando las autoridades son justas, a ser amables con la autoridad. Porque esperamos que también la autoridad nos trate de manera amable. Y por eso que nos enrabiamos tanto y produce tanto dolor cuando las autoridades son injustas o son vistas como injustas, cualquiera que sea la autoridad, porque hay un rol que no se está cumpliendo, ¿ok? Y que tiene que ver con el estatus que el cerebro le está adscribiendo y que también la sociedad le ha adscrito.
Bueno, eso muy así. Es un tema fascinante que en el lugar de trabajo es muy importante. Entonces, nuestra recomendación es, primero, disminuya su propio estatus toda vez que pueda. O sea, preséntese de la manera más sencilla posible. Muéstrese como ser humano, porque ahí la gente va a decir, ah, mira, tiene títulos, sí, pero es un ser humano. Entonces, la confianza se hace más fácil. Busque lo humano, cuente anécdotas de su familia, o sea, porque es increíble, el cerebro incluso como que no se imagina que la gente con mucho estatus tiene los mismos problemas o peores que nosotros. Entonces, en la medida que se generen conexiones, hay una convivencia más de persona a persona. Te devuelvo la palabra, Rodrigo. Perfecto. Bueno, mientras estábamos en esta conversación, llegó otra pregunta de Catrina Sanguinetti, de la profesora Catrina. Dice, ¿cómo resolver si la diferencia es ideológica? Y bueno, a título personal y aprovechando esta oportunidad, yo también tengo una pregunta que tú hablabas del nuevo derecho universal, que es dar y recibir el beneficio de la duda. Yo no sé con tanta periodicidad viajas a Chile, pero me gustaría saber qué te parece a ti el tema de las funas, que se está dando mucho acá. Sí, mira, gracias. Ideología. Catrina, yo creo que nos conocemos también, ¿sí? Gracias por tu pregunta. La respuesta que yo tengo, que no sé si hay una respuesta, es la siguiente. Mira, y en esto voy a hablar como Francisco Espejo, no represento a Naciones Unidas, ni a ninguna otra institución en este momento. Yo creo que las ideologías, cualquiera que sea, han expropiado los valores, es decir, se han adueñado de los valores. Por ejemplo, de la solidaridad, por ejemplo, del progreso, por ejemplo, de, qué sé yo, del amor. Cualquier valor que tú le pongas positivo, hay una ideología que se lo da ¡cuac! Y dice, nosotros sabemos cómo hacerlo. Y por lo tanto, la diferencia entre ideologías es para mí una diferencia valórica, que se puede conversar perfectamente. O sea, si es que nos atrevemos y tenemos el deseo de ir a fondo, digamos, de por qué y cómo es que usted piensa, usted tiene esos valores, o no. Y esas son conversaciones que pueden arribar, a lo mejor no a acuerdos, pero sí a mecanismos de convivencia democráticos. Y esas son fantásticas. El problema es cuando la ideología se apropia de los valores y por lo tanto se apropia de la forma en que esos valores se observan y pasa a ser la única forma. Así que yo, con todo respeto, aquí yo soy anti-ideológico fanático. Porque si usted le plantea a la comunidad de Playa Ancha, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos estén mejor? Para que haya menos droga, para que haya más salud, para que haya mejor salud mental. Esos son temas valóricos, por así decirlo, en el sentido de valor a aquello que yo le doy importancia. De ahí viene la palabra, valor, lo que yo valoro. No tiene que ver con la teoría filosófica, para mí. Y eso se puede conversar, yo lo puedo conversar entre moros y cristianos. Pero de repente alguien dice, ah, no, es que la educación se resuelve desde esta manera. Y ahí invoca la ideología y ahí se parapetra y no hay flexibilidad. Así que, ¿cómo hacerlo? Hay que mover la discusión desde la ideología a los valores, diría yo, Catrina. Y en lo tuyo, las funas equivalen, yo creo, de manera amplificada a algo muy humano y que es el pelambre. El pelambre es condenar a alguien con mi vecino en un pasillo. Oye, ¿viste lo que hizo Francisco? Sí, lo hizo de nuevo. ¿Qué te parece? Qué terrible, qué sé yo. Y Francisco no tiene idea. Y nunca nadie le ha dicho, nunca lo han criticado. Ese es el pelambre. Hoy día con las redes sociales el mismo pelambre se exacerba y se amplifica. Es un mecanismo injusto que no da el beneficio de la duda, que puede perseguir un buen fin, ¿sí?
puede perseguir un buen fin, que es avergonzar al tramposo, a la persona tramposa. Ese fin puede ser bueno, pero el mecanismo no, y lo invalida. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Bueno, y para ir cerrando esta ronda de preguntas, porque bueno, entendemos que ya nos acercamos a las 20 horas ya en Copenhague. Fabián nos dice, ¿qué tan común es que victimarios pasen por víctimas? Bueno, depende de la respuesta. No sé si... Quiero más bien hablar del mecanismo. No sé cuán común será, depende del tipo de conflicto, pero sí el mecanismo. El que alguien sea una víctima o un victimario es una conclusión de un relato o de algo que yo observo, que observa una persona, un observador externo, o yo mismo cuando reflexiono sobre mi vivencia. Y al separar el mundo entre victimarios y víctimas, hacemos algo artificial, que es separar situaciones complejas en donde a veces, no siempre, pero a veces las realidades están mucho más mezcladas de lo que pensamos. Y es cierto, el victimario fue una víctima o ha sido victimizado y tomó, desgraciadamente, el rol de victimario como una reacción y parte de la historia. O sea, hay una cierta legitimidad. No digo que no haya que aplicar la ley, todo eso, pero en el ánimo de entender, a mí me ha pasado porque como ombudsperson uno ve a las distintas personas que están en el conflicto. Y te llega una persona totalmente víctima, sin duda alguna. Y después me llega la otra persona y me cuenta otra historia, sin mentirme, en donde yo veo otra racionalidad, que también me hace ver elementos de... Entonces, yo no uso mucho esa clasificación de víctimas o victimarios en la resolución informal de conflictos, porque a mí no me interesa encontrar culpables o inocentes, ese no es mi rol, es el rol de los investigadores y de los jueces, que tienen su papel y su lugar, pero mi lugar y papel es encontrar soluciones y acuerdos. Y para eso el concepto de victimario y víctima no me sirve. Citando de nuevo a Humberto Maturana, una vez me decía, yo no quiero la guerra, tampoco quiero la paz. Quiero un mundo en donde ni la guerra ni la paz tengan sentido. Porque ¿cuántas veces para defender la paz hacemos la guerra? Estás en mute, Rodrigo. Sí. Muchas gracias, Francisco. Llegó una última pregunta de la profesora Sandra Pizarro, pero dado el tiempo, yo tomé nota, profesora, de su pregunta, así que se la haré llegar internamente a Francisco para que nos pueda responder de manera interna. Vale. Ahora lo voy a dar nuevamente con Alejandro, que es el maestro de ceremonia, para ir cerrando esta actividad. Desde ya, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos una vez más la exposición y participación de nuestro distinguido invitado, el médico psiquiatra Francisco Espejo Elgueta, así como también a los organizadores de esta actividad, además de la invaluable presencia de todos y todas, cada uno de ustedes. De esta manera damos por finalizada la ceremonia de inauguración del año académico 2021 de la Universidad de Playa Ancha, invitándolas e invitándoles a mantenerse informados e informadas sobre nuestras redes sociales y a través de nuestra página web www.upla.cl. Muy buenas tardes, muchas gracias.